Listo. Decimos que del primer concepto que estamos trabajando es el de campo escalar. Vamos a hablar, hacer un paralelo entre matemática y física. Recordemos que esas asignaturas, pues esos partes del saber se relacionan mucho. En la matemática y en la física, la distribución espacial de un campo escalar se puede representar. ¿Cómo lo representamos? Asociando un valor a cada punto en el espacio. Repito, también en el plano. En matemáticas, ¿cómo se ve reflejado? Como un número. ¿Y cuál número? Todos los números que conocemos, ¿cierto? Los números reales. Y para física, una magnitud del mismo tipo, asociado a una magnitud física, y una magnitud física puede ser escalar o puede ser vectorial, dependiendo del tipo, ¿correcto? De la magnitud. Eso lo vieron ustedes en cálculo, debieron haberlo visto en física mecánica, el tema de magnitudes físicas, ¿verdad? Que puede ser escalar o puede ser vectorial, puede ser fundamental o puede ser secundaria, pero en todo caso una magnitud podría ser un escalar como también podría ser un vector. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. ¿Quién lee por favor el párrafo que está en rojo? Y nos enfocamos en la aplicación de la magnitud física, de la magnitud, de la magnitud escalar y de la magnitud vectorial. Cuando yo les hablo de magnitud, estoy hablando del campo, estoy hablando de básicamente la misma expresión. Entonces, ¿quién nos colabora con el párrafo que está en rojo, por favor? Se utiliza en física para indicar la distribución de la temperatura o la presión de un gas en el espacio. En mecánica de fluidos, la presión puede ser tratada como un campo escalar. La distribución de temperatura sobre un cuerpo es otro campo escalar. Todos estos campos son clasificados como campos escalares por motivo de la descripción matemática necesaria. Muy bien, gracias. ¿Qué quiere decir? Que simplemente nos valemos, nos surtimos de un número para expresar. Usted dice 5 grados centígrados, ¿correcto? Usted dice 25 pascales. Estamos hablando de presiones. Usted expresa todo lo que expresa en la vida, lo expresa por números reales. Estamos hablando de campos escalares. Listo, ahora, como una expresión matemática, ¿cómo la podemos asociar? ¿Quién continúa, por favor, con la lectura en azul? Yo, profe. Por favor. Para matemáticas y física... No, la última parte. Ah, como expresión matemática. Es que acabo de entrar, disculpe. No se preocupe. Como expresión matemática, un campo escalar es una función R sub n. Es de la n. R a la n. Sí, en R. En R. Lo que quiere decir que asocia cada punto de un espacio vectorial con un número o escalar como f, x1, x2, etcétera, x sub n, que indica la función de punto o función escalar. Muy bien, gracias. ¿Qué quiere decir? Una expresión matemática, asociamos un campo escalar, ¿cierto? Como un espacio R a la n. Cuando me dice R a la n va a ser 2 y 3, porque no conocemos un cuarto espacio, una cuarta dimensión. Entonces hablaríamos de R al cuadrado, que es el plano, y R al cubo, ¿cierto? Que es el espacio en 3 dimensiones asociado a un número real. ¿Estamos de acuerdo? ¿Comprendido? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien, Profe, esta es la primera diapositiva que estaba mostrando. Esta es la número 3, pero es la primera diapositiva en contenido, claro que sí. La otra era una expresión gráfica, un gráfico. Esta es la número 3. Si quieren tomar notica, ojo, en la universidad uno toma notica discrecional, quiere decir, uno lee, no copia todo porque no estamos en el colegio ya, sino que simplemente leemos, tomamos nota de lo que nos parezca interesante y lo descartamos allí. Esta presentación, tanto como la presentación en PDF como la presentación en PowerPoint, que tiene animación, están en la plataforma, están disponibles hoy. Y la grabación también al final. Alguien me escribía allí
La clase se graba, sí. Si por alguna eventualidad no se puede grabar porque no hubo grabación, porque se dañó técnicamente algo, es importante la asistencia a clase. ¿Listo? La grabación es un complemento a la asistencia a clase. No suple la asistencia a clase. ¿Listo? Profesor, disculpe. ¿Usted Dígame. cómo toma asistencia de la clase? ¿Cómo se toma la asistencia a la clase? Aquí queda un registro. Oiga, estamos en la universidad y usted se autorregula. Listo. Se autorregula porque Ok. yo no puedo obligarlo a que asista a la clase. Y el mecanismo de clases virtuales hace que a usted de pronto se le dañe el internet, se vaya la luz, tenga inconvenientes para los datos, ¿cierto? Hay una calamidad en el municipio donde usted esté. Entonces no habría manera de pronto amarrar esa parte. Pero cada quien sabe que tiene que asistir a la clase, ¿verdad? El grupo no es pequeño y al final, como en la primera clase, al final tomaremos una revisión de clase. Pero cada quien es autónomo, ojo, no es una camisa de fuerza. Cada quien es responsable de su compromiso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Estamos con gente ya formada. Entonces, vamos a hablar, hacer un repaso de lo que son las funciones reales de una variable, de varias variables asociadas ya al concepto de campos. ¿Qué es una función real de variable real? Que nos apoya con la lectura y vamos trabajándolo así. ¿Qué es una función real de variable real? Una función real de una variable real es una regla que a cada número real de un cierto conjunto D le hace corresponder de manera única otro real. Listo. Lo que quiere decir que si en un dominio tenemos un real, vamos a tener un real en el rango. Vamos a asociarle un número, ¿cierto? Como me lo define el concepto de función. Una función cumple dos condiciones para que exista. La condición de existencia quiere decir que a cada conjunto cada elemento del conjunto inicial o dominio va a existir un número que le corresponda en el conjunto de llegada o rango. Esa condición se llama condición de existencia. La otra condición es de unicidad, quiere decir que solamente le va a pertenecer un número, a cada elemento del dominio le va a pertenecer un elemento de rango, solamente un número. Entonces, allí cumplimos con la definición de función. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. El segundo concepto dice función vectorial de variable real. Allí ya estamos asociándolo al concepto de vector. Como lo vimos en la presentación, la segunda diapositiva, un compañero nos comentó que había un espacio tridimensional, había como una especie de sólido, un cubo, un tetraedro cúbico, y hablábamos de que podíamos expresar eso en el plano. ¿Cómo lo expresamos en el plano? En esta que tengo acá, tengo una expresión canónica, en una componente en I y una componente en J, cuando hablamos del plano. Ahora hablamos de una componente en I, una componente en J y una componente en K, cuando estamos hablando del espacio. Acá vemos R2 es el plano, y aquí vemos R3 es el espacio. Si quieren ir tomando notica, pueden hacerlo. Vamos de manera pausada, el asunto es ir comprendiendo lo que vayamos desarrollando. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas? Todo claro, profe. Muy bien. El último párrafo nos consolida lo que les acaba, todo lo que hemos trabajado. Visto que vamos a trabajar en con funciones ya no de una variable, aunque estemos trabajando en
cálculo diferencial repaso para adentrarnos en cálculo vectorial, pero hablaríamos entonces de muchas variables, función de varias variables con valores reales. Ustedes me van diciendo si cómo vamos desarrollando, o sea, cómo vamos continuando la clase, si están tomando notitas. Me dicen, profe, esperen un momentico, o me van indicando, profe, ya podemos continuar. Ustedes me dicen. Espera un momentico, por favor. Claro que sí. Acá queda un backup de todo el chat de la reunión, queda la asistencia allí. Al final ustedes, cuando se vayan retirando de la clase, escriben presente en el chat, ya queda registrada la asistencia. En el chat de la reunión. Ya, profesor. Listo. Les hablaba a ustedes, me decían de R a la N en R. Les hablaba a ustedes de que N es 1, 2 y 3, ¿verdad? Estamos hablando de plano y espacio. Entonces, eso lo consolidamos acá, en la primera parte de la diapositiva número 5. Entonces me dice que Z es una función de dos variables independientes. ¿Cuáles variables independientes? X y Y, que estamos en el plano. Tu representación gráfica es una superficie en el plano. Bueno, cuando hablamos de tres variables independientes, continuando con la siguiente, X, Y y Z, estaríamos hablando del espacio. Entonces, ya no sería N2, sino N3. Entonces, estas funciones definen un campo escalar como campo escalar en R2 y en R3, según estemos en el plano o en el espacio. Cuando usted mide la presión atmosférica en cualquier punto de la Tierra, ubicación, cualquier punto de la Tierra, ¿cierto? Cuando usted se ubica en cualquier punto de la Tierra, estaríamos hablando de una ubicación en longitud, latitud y altitud. En este caso hablamos de la presión atmosférica. ¿Cómo la medimos? La presión atmosférica en Bogotá, la presión atmosférica en Barranquilla, la presión atmosférica en San Andrés, la presión atmosférica en Tolú. ¿Listo? Para eso deberíamos ubicar un punto. Y este punto va a tener longitud, latitud y altitud. ¿Comprendido? Sí, profe. Muy bien. Cualquier duda, por favor. Profe, dígame, ¿podría repetir lo que acaba de decir? Lo que pasa es que no lo alcancé a escuchar bien. Cuando hablamos, un ejemplo de campo escalar en 3 dimensiones sería la ubicación de la presión atmosférica en cualquier punto en específico. Entonces usted dice, voy a hallar la presión atmosférica en Bogotá, en Leticia, en Medellín, en Cúcuta, en Pasto. Tengo que ubicar a esas ciudades. ¿Cómo lo ubico? ¿Cómo las ubico? Tienen un punto de longitud, tienen un punto de latitud y un punto de altitud. Cuando ya tenemos ya esas tres, voy a tener X, Y y Z, que yo las especifico previamente. ¿Listo? Y vamos a tener un valor numérico de la presión en ese punto en específico. Entonces ya espacialmente ya ubicaremos una tridimensión. ¿Comprendido? Sí, profe. Muy bien. Ahora hablaremos de campos vectoriales. Ya definimos campos escalares. Profe, ¿por qué se define la presión como escalar? Yo le dije al comienzo, 5 pascales. El pascal es una unidad. Usted lo está anunciando, 5 pascales. Ojo, aunque tengamos una magnitud secundaria. ¿Por qué es secundaria? Porque el pascal es Newton, que es fuerza, sobre metro cuadrado, que es área. ¿Listo? Pero estamos anunciándolo como una escalar. 5 es la medida de esa magnitud.
Hecha la aclaración, continuamos con campos vectoriales. ¿Quién nos ayuda con la lectura, por favor? Se hace referencia a funciones vectoriales con valores vectoriales. A este tipo de funciones llamamos campos vectoriales. Muy bien, continúe. Un campo vectorial es una función que asocia a cada punto del plano o del espacio un vector. Un ejemplo de campo vectorial sería la velocidad del viento en cada punto de la Tierra. Muy bien, gracias. Vamos a detenernos ahí un momentito. La velocidad es un campo vectorial. ¿Por qué es un campo vectorial? Me está indicando una variación. ¿Variación de qué? De posición con respecto a tiempo. Yo tengo una posición X, en la medida en que yo comienzo a correr, estoy infringiendo mi velocidad, me estoy desplazando de un punto a otro a través de un lapso de tiempo. Entonces, en la medida que yo voy cambiando esa magnitud de posición con respecto al tiempo, estoy infringiendo velocidad. Al infringir velocidad, hay una variación, y cuando hay una variación, ya estoy hablando de vector. Estoy hablando de magnitud, de dirección y de sentido. Quiere decir, va a ser 5 metros sobre segundo. Perfecto. Ahora, si esa velocidad se mantiene constante, no habría aceleración. Pero si esa velocidad aumenta, disminuye, habría aceleración o desaceleración. En ambos casos estaríamos hablando de un vector. ¿Comprendido? Sí, profe. Muy bien. ¿Quién continúa con el tercer párrafo? El que está en rojo. Dicha velocidad se expresa no solo con su valor, sino con la dirección en la que sopla el viento. Los campos vectoriales son uno de los conceptos fundamentales de la física. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. ¿Está claro hasta allí? Cuando tenemos un vector, no solamente tenemos un valor numérico escalar, sino que tenemos la magnitud, o sea, el tipo, metro segundo. Y ustedes lo miran, por ejemplo, cuando ustedes ven una noticia que ocurre en Estados Unidos, allá hablan de millas, no hablan de kilómetros. ¿Listo? Entonces están hablando de kilómetros por segundo. ¿Listo? Y allá hablan de millas, que es 1,5 kilómetros, el valor de una milla. Entonces, si nos damos cuenta, dependiendo del sistema en el que estemos trabajando, asociaremos un escalar y también asociaremos una dirección y su magnitud. Puede continuar. No, por favor, un momento. ¿Qué pasa con los campos vectoriales? ¿Qué pasaría si no los tenemos? Párrafo 4. Sin ellos, dale, Meli. Es imposible entender el electromagnetismo, la óptica o ramas más avanzadas de la física, como la gravitación o la mecánica cuántica. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Mira, entonces, los campos vectoriales son indispensables en la física para hablar de electromagnetismo, que es entendible, de óptica, que es el efecto que produce la luz al estar en contacto los cuerpos, ¿cierto? Es la óptica, la gravitación o la mecánica cuántica. Eso lo manejan mucho los que trabajan física de esa parte. Otros ejemplos de campos vectoriales, ¿cuáles son? ¿Quién nos ayuda, por favor? Campo de velocidades de una rueda que gira alrededor de un eje, campo de velocidades de un fluido dentro de un tubo, campos eléctricos, campos magnéticos y campos gravitatorios. Muy bien, gracias. Gracias. ¿Comprendido hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Les parece interesante? ¿Otros ejemplos de campos vectoriales? Coméntenme a ver. ¿Otros ejemplos de campos vectoriales? Que se les ocurra. Ustedes son químicos, ingenieros químicos.
las corrientes oceánicas. Muy bien. Pareciera ser que dio la presentación, porque eso estaba al final. Listo, tenemos bastantes ejemplos. ¿Qué otra? Muy bien, las corrientes oceánicas. ¿Qué otra cosa? Les hablé también al comienzo de mecánica de fluidos, ¿verdad? Entonces, ¿qué podría ser mecánica de fluidos? Aquellos que vayan a trabajar con partes sanitarias en la ingeniería química, que también se maneja, ¿verdad? Ustedes manejan partes sanitarias en la ingeniería química. Bueno, mientras lo van pensando, vamos continuando. Ese es un ejemplo del campo gravitatorio, ¿verdad? Campo gravitatorio, que sería una de las aplicaciones físicas de los campos vectoriales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Comprendido? Necesito que estemos en comunicación permanente. Recordemos que se caen los sistemas a veces. Sí, profe. Muy bien. ¿Podemos continuar? Sí, profe. Diapositiva número 8. Acá tenemos campo de qué. ¿Este campo es de qué? A ver. ¿Es de velocidad? ¿Es de flujo? ¿Es de temperatura? ¿Es de presión? ¿De qué será? Temperatura, profe. Puede ser temperatura, ¿verdad? Puede ser temperatura. Yo lo encontré como campo de velocidad, pero yo podría expresar los rangos de velocidad de un flujo en movimiento por los colores, ¿verdad? Lo podría expresar asignándole colores. Pero sí, se me ocurre que puede ser de temperatura más bien, ¿cierto? Medir temperaturas. ¿Y por qué podríamos pensar que es temperatura? Hay como una especie de simetría, ¿cierto? Tenemos el centro blanco. Es simétrico, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, profe. Diapositiva número 9. ¿Qué tipo de campo es? Campos magnéticos. Electromagnetismo. Estamos muy bien, gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Miren, ¿qué quiere decir con este tipo de carga? ¿Cómo son estas cargas? Opuestas. Estas son opuestas. ¿Por qué son opuestas? Porque se atraen, ¿verdad? Y estas se repelen. Quiere decir que tienen el mismo tipo de carga. Muy bien, acá me lo dice. Pero yo entiendo que ustedes lo saben, ¿cierto? Eso lo aprendemos en física, ¿sí? Física, electricidad, electromagnetismo, pero también ya lo estamos dando en física 2, es física calor, que al final también cuando las cargas son iguales se repelen, cuando son opuestas se atraen. Muy bien. Diapositiva número 10. Cuando vamos a hablar de campos escalares, de campos vectoriales, existe la manera de representarlo, ¿verdad? Que es un procedimiento de representarlo cuando se nos viene a la mente. Entonces, si gusten, copien la secuencia y le vamos diciendo el paso a paso de cómo expresamos un campo escalar o expresamos un campo vectorial y cómo lo asociamos, y aquí hay ejemplos de cada uno. Entonces, lo primero que tenemos cuando vamos a expresar un campo escalar o un campo vectorial es tomar una magnitud, darnos cuenta de que ese campo tiene una función física y o matemática. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Como ya lo dijimos, los campos pueden ser escalares o vectoriales. La temperatura, aunque lo mostramos allí en el flujo, es escalar, es primaria, se dice 5 grados centígrados. La velocidad es secundaria, es vectorial. Hablamos de campo escalar y hablamos de campo vectorial. Para ambos. Tomamos la magnitud, tenemos en cuenta que tiene una función física y matemática. Asociamos el ejemplo, le aplicamos unos valores.
Esos valores van a tener una expresión, en este caso, si es un vector, está hablando de una magnitud, que es el tamaño del vector, cuán grande es. Una dirección, que sería el ángulo que forma este vector con el eje de las X. Ahí el ángulo, la dirección sería 0 grados, porque no hay ángulo con respecto a X. Y un sentido es izquierda a derecha. Entonces, ya asociamos la magnitud, la función, perdón, el tipo de magnitud, le representamos estos valores y lo podemos visualizar. ¿Cómo lo visualizamos? En todos los ejemplos que hemos visto gráficamente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profe. Entonces, copien el paso a paso que aplica para ambos. Este contenido que ustedes observan acá está en PowerPoint y tiene animación. Cuando yo digo animación es que ustedes van dando continuar y les va presentando el paso a paso. Lo hacemos acá porque son 45 diapositivas. A veces el internet de algunos no se facilita, pero tiene la presentación en PowerPoint y en PDF esta y la grabación después para que puedan visualizar mejor, ya puedan mirar la presentación completa. Con el paso a paso, o sea, que ustedes verán el paso a paso, o sea, no va a salir la diapositiva sola, sí, sino que va a salir por partes. Y ustedes mirarán la secuencia. ¿Comprendido? Sí, profe. Después utilizaremos el tablero cuando lo amerite. Ya me estoy acá condicionando de ciertos elementos para poder desarrollar mejor la clase. ¿Cómo les ha parecido hasta ahora? ¿Han entendido? ¿Ha sido clara? Sí, profe. Interesante e entretenido. Claro que sí. El tema es interesante. Uno pensaría que estamos hablando de cálculo vectorial, pero fíjese, estamos hablando de teoría que nos aterriza no solamente a la matemática, o perdón, no solamente a la física, también a la matemática. Hemos desarrollado media hora de conceptos que no se apartan para nada de la matemática. ¿Podemos continuar? Sí, profe. Bueno, ahora sí hablamos allí. Ya tenemos unos rangos de temperatura asociados a color, o color asociado a temperatura. Pero ¿de qué nos damos cuenta ahí? ¿Cómo es esta presentación? Existe un relieve, ¿verdad? Existe una topografía, existe una manera de expresar esas medidas, ¿sí o no? ¿En qué dimensión? En el espacio. En el espacio, ¿verdad? En 3 dimensiones. Lo observamos también acá. Más o menos qué tiempo ustedes imaginan que invierte un profe en hacer una presentación en PowerPoint. Colóquenle un tiempo más o menos a ver si aceptamos ahí. 6 horas. Imagínense, es una clase. Cierto que es meritorio, en una clase, ¿verdad? Claro que también eso ayuda a perfeccionar, ¿cierto?, el contenido y la manera de explicarla. Pero sí, efectivamente, lo bueno de esto es que queda, o sea, es una obra realizada y queda. Y uno permanentemente la va complementando, ¿sí? Va agregándole cosas interesantes, pero una clase tiene 40, una clase promedio tiene 25 diapositivas. Ojo, las diapositivas
ayudan también a la presentación de la clase, no es la clase. Porque cuando trabajamos ejercicios, utilizamos otras herramientas. Muy bien, acá que tenemos los que estudian geología, los que estudian ingeniería civil. Estamos hablando también de 3 dimensiones, ¿correcto? Sí, proyecciones en 3 dimensiones. Muy bien. Estas presentaciones, estas expresiones gráficas, contenidos gráficos que vemos acá, nos ilustran mucho también la presentación de un contenido, ¿cierto? Porque ustedes mismos lo visualizan y sacan sus propias conclusiones. Además de que ayudan a la presentación de la clase. Acá también vemos otra presentación tridimensional. Muy bien. ¿Esta es en el plano o es en 3 dimensiones? ¿Ustedes qué piensan? En el plano. ¿Qué piensan los demás? A ver. Yo concuerdo con la compañera. ¿Quién más? Mire, estamos hablando en el plano cuando tenemos esta base. Esto. Acá. ¿Cierto? Pero dice, tengo de acá un eje y 2 ejes, que ya estamos hablando del plano, pero tenemos una proyección hacia arriba. Porque estaríamos hablando de un eje, 2 ejes, 3 ejes. Entonces estaríamos hablando de 3 dimensiones. Aunque veamos que esto es como una especie de tela, superficie, tira, pedazo de superficie, pero está en el espacio. Entonces estaríamos hablando de 3 dimensiones. Correcto, estaremos hablando del espacio. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Muy bien. Entonces ya expresamos el paso a paso de reconocimiento o la representación de un campo escalar y un campo vectorial. Ahora vamos a hacerlo de manera individual. ¿Listo? Ahora expresamos básicamente que es un campo escalar y a partir del paso a paso que vimos al comienzo, para los 2 casos, vamos a mirar el paso a paso para el campo escalar. Por favor, si quieren copiar, tomar información y continuamos. Es que el frío la pone así. El profesor que se reportó mandó unos documentos al sitio. Mientras el resto de compañeros copian, ¿cómo definiríamos un campo escalar? Puntualmente, a ver. ¿Quién nos apoya con la lectura? ¿Qué es un campo escalar? Los escucho, que es un campo escalar. Por favor, un momento que estamos reunidos. Sí, están concentrados. Bueno, listo. Disculpe. El paso a paso es este que yo les voy a mostrar. Inicia acá, superficie equiescalar. Expresamos que es una función de R a la NR. Sn puede ser 2 o 3, plano o espacio. Tomamos un ejemplo de magnitud, en este caso presión. Tenemos barómetro y temperatura, que es temperatura y presión, termómetro y barómetro. Le aplicamos un valor numérico, Pascal,
columnas de mercurio, como me lo indica el sistema, eso me lleva a un punto. El ejemplo que tomamos en la presión atmosférica en Bogotá, en Medellín, en Leticia, en Cúcuta, en Cali, etcétera, etcétera, etcétera. Esa superficie, perdón, ese punto va a estar tomado como referencia un eje. Si estamos en el espacio, será el 0, 0. Y ese punto va a tener coordenadas X, Y y Z. Ahora sí que es un campo escalar. Un campo escalar es... Bueno, un campo escalar representa, por lo que puedo entender más o menos de las situaciones, representa una magnitud, digamos, escalar que está asociada a un punto, a un valor que tiene un punto en el espacio. Correcto, es un número real. ¿Listo? Podemos complementar la definición con lo que está ahí arriba. Puede leerlo. Campo escalar, lo que está en la cuadrícula roja, al comienzo de la diapositiva. Campo escalar, función real de varias variables en la que cada punto de su dominio se le asigna el valor que toma una determinada magnitud escalar sobre dicho punto. Muy bien, claramente define lo que usted expresó ahorita, ¿verdad? Va a haber una correlación, y estamos hablando, entre otras cosas, de números reales. Una magnitud escalar, un número. 5 grados centígrados. Dígame. Bueno, por lo que yo he entendido, o sea, los campos vectoriales, bueno, no sé si estoy entendiendo mal, o sea, los campos vectoriales están como relacionados a el F3. Entonces, en este caso, por ejemplo, la figurita donde dice que se le aplica un valor numérico real a la magnitud. En ese caso, esa imagen, o sea, sí iría de acuerdo al campo escalar, no estaría en el R2, debería ser una... Sí, o sea, en vez de X, Y, Z debería ser solamente X y Y. Bueno, muy buena su apreciación, muy buena su apunte. Cuando se habla de velocidad, usted puede expresar esa velocidad en el plano o en el espacio. ¿Cómo lo podría expresar? Esa velocidad, ¿en el plano o en el espacio? ¿Usted qué piensa? Le devuelvo la inquietud. Profe, eso se representaría en el plano. Ajá. Listo. Entonces, el campo escalar lo podemos aplicar en cualquier área, en cualquier dimensión, ¿cierto? La podemos explicar como variable X, como variable X y Y, o como variables X y Z. O sea, podemos explicarla en plano o en espacio, el escalar, porque estamos asignando un número, es lo que decimos ahorita. 5 pascales, y 5 pascales que es Newton metro cuadrado, 6 metros sobre segundo. Y eso que estamos hablando es una magnitud vectorial. Ahora, si yo digo 5 grados centígrados, estoy hablando de una magnitud que no es vectorial, esa magnitud es escalar. Si nos damos cuenta, aplicamos un campo escalar a cualquier magnitud, a cualquier dimensión. Correcto. Ahora, cuando usted habla de campo vectorial, estaremos hablando, nos asociamos en la mente a una variación. Cuando usted habla de variación, estoy hablando de derivada. Cuando usted dice tengo velocidad, es porque estoy variando una posición respecto al tiempo. Cuando usted dice tengo aceleración, es porque estoy variando una velocidad con respecto al tiempo. Listo. Cuando yo estoy hablando de corrientes marinas, estoy hablando de flujo. Cuando yo hablo de flujo, estoy hablando de una serie de vectores que me están indicando una dirección y un movimiento en un sentido. Cuando estoy hablando movimiento de un fluido, estoy hablando exactamente lo mismo. Cuando estamos hablando de representación, como lo dijo la compañera ahorita en la diapositiva, diferentes colores en un espacio o en un plano, ¿listo? Estamos hablando también de campo vectorial. Entonces, si nos podemos dar cuenta, el campo escalar y el campo vectorial se relacionan, porque el campo escalar le aporta el valor numérico. Correcto. Y el campo vectorial me asocia, me complementa ese campo escalar. Ahora bien, el campo vectorial es una magnitud mucho más física, netamente mucho más física. Creo que si responden algo a su pregunta o su apreciación. O sea, no la encasillemos en plano y espacio. Ubiquémosla en
explicación de función real. ¿Comprendido? O sea, Pues ahora sí. Gracias. No enfoquemos que vector es tridimensión, porque vector es plano. También, vector es un plano, porque yo tengo un vector con componentes X y Y. ¿Y cómo establezco un vector? Yo establezco dos puntos, miren, aprovechemos. Establezco un punto A y un punto B. Ese punto A va a tener coordenadas. Acá lo tiene en el espacio, X, Y, Z, porque acá está en el espacio. Pero si estuviera en el plano tendría componentes X y Y. X sub 1 y Y sub 1. Y el punto B tendría componentes X2 y Y2. Hallaríamos la pendiente. Esta es una recta. Pero si le preguntásemos a alguien, el vector va de A a B, ya usted le colocaría la cabeza de flecha en ese sentido. Ya estoy implicando un sentido. Y la dirección la hallaría con el ángulo. Pero concretamente su pregunta, no asocie campo escalar, campo vectorial a plano y espacio o a una dimensión. En general se combina. En general se combina. En general se combina. ¿Podemos continuar? Sí, profe. Muchas gracias. Muy bien. Ahora sí nos podemos dar cuenta de la diferencia. Este campo que es escalar o vectorial. ¿Cómo es este flujo? A ver, ¿escalar o vectorial? Vectorial. Vectorial. Ya tenemos vectores. Tenemos magnitud, que es el tamaño del vector. Dirección, que es el ángulo que forma con el eje horizontal. El eje positivo de las X. Y el sentido. ¿Y el sentido que me lo da? La cabeza de la flecha. Va saliendo del núcleo. ¿Cierto? Va saliendo del núcleo. Que si lo manejáramos en física y electricidad, estaríamos hablando de un campo eléctrico. ¿Continuamos? Sí, profe. Allí vemos otro flujo. Y eso ya es como electromagnético, ¿verdad? Ese es como electromagnético, imanes, cuestiones así. Otra ilustración de campo vectorial. Podríamos decir que hay diferencias de carga, ¿verdad? Puede ser, porque se atraen. Les hablaba ahorita de... Ustedes ya vieron física, están viendo física y electricidad. No, profe. En mi caso no, profe. No, En el semestre siguiente. Sí, profe, en el Bueno, aquí siguiente. hablamos de... hablamos de fuerza eléctrica. ¿Cierto? Acá hablamos de un punto A y un punto B, o sea que estaríamos hablando de una diferencia de potencial. En este caso vamos a hablar de eléctrico, potencial eléctrico. Acá me está indicando la dirección. Siempre vamos a tener un vector dl, que es el diferencial cuando usted integra, ¿cierto? Usted dice de x, de y, de z, en este caso va a ser en la dimensión del flujo del campo. Acá hablamos de una carga, y aquí les hablaba a ustedes de un flujo eléctrico, de campo eléctrico. Entonces, ¿cómo se mueve una carga de un punto a otro punto? ¿Y cómo se origina esa fuerza eléctrica? Esa fuerza eléctrica va a ser la multiplicación de la carga eléctrica por el flujo de campo eléctrico. Entonces, este es un campo vectorial. ¿Comprendido? Son como ejemplos para que ustedes se vayan ya ubicando y mirando el entorno de la aplicación de campo escalar y campo vectorial.
lo podemos ver representado acá también. Ojo, siempre que usted tenga una expresión que usted vaya a evaluar, que vaya a demostrar, en cálculo vectorial, en cálculo integral, hablamos de un diferencial, quiere decir, tomamos una porción de la sección del área, de la superficie, del volumen, y vamos a evaluarla. Eso normalmente se evalúa como un integral. Pero esta es una ilustración que complementa el efecto del campo. Diapositiva número 22. El mismo esquema que desarrollamos para el campo escalar, pero ahora como campo vectorial. Entonces, por favor, si gustan copiarlo. Me dicen cuando conseguimos, si continuamos la explicación. Bueno, ¿qué es un campo vectorial? Por definición. Un campo vectorial, pues como el mismo nombre lo dice, no, pues como se dice, mismo se dice, es una función vectorial de varias variables en la que cada punto de su dominio se le asigna un vector. La diferencia del campo, digamos el campo escalar, que se le asigna un valor numérico, en el campo vectorial se le asigna un vector a cada determinado punto. Muy bien, perfecto. O sea, adicional al escalar, porque tiene un número, se le agrega una magnitud vectorial. Muy bien, claro que sí. Ejemplo de estas magnitudes vectoriales. Fuerza y velocidad, ¿verdad? Ya hablamos por qué es la velocidad, por qué es la aceleración. Cuando usted habla de segunda ley de Newton, estamos hablando de las leyes de Newton. Decimos, fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Listo? Masa por aceleración. Ya estamos hablando ahí. La aceleración es la variación de la velocidad. Estamos hablando del vector. Y la fuerza, de por sí, ya es un vector. Al asociar masa, que masa no es vectorial, es escalar, pero la asociamos a la aceleración, que es un vector. Multiplicamos ese escalar, ¿cierto?, por el vector y asociamos enseguida la fuerza con una magnitud vectorial. ¿Comprendido? Sí, profe. Una pregunta, otra. En la formulita esta, que está lo de R a la N, y o sea, es diferente a la el campo escalar. Y yo quisiera saber, o sea, como qué se diferencia, o sea, qué me quiere decir eso, que no entendí muy bien. No, de pronto fue que me equivoqué acá, ¿cierto? Me equivoqué acá, pero recuerda que al comienzo de la presentación, la diapositiva número 2, estábamos hablando de números reales, ¿verdad?
Sí, sí, por eso le estaba preguntando, porque pensé que era algo diferente o algo, porque yo sabía. No. De pronto hubo un error aquí. De R a la N en R. Correcto. En R. Listo. Eso lo explicamos en la primera diapositiva. En la número 2 o 3, ¿verdad? Sí, estamos hablando de números reales. Claro que sí. Bueno, gracias por la aclaración, por permitir la aclaración. Bueno, el campo vectorial lo definimos como un vector, como lo dijo el compañero y como ustedes lo entendieron. Y lo expresamos gráficamente. ¿Podemos continuar? Sí, profe. Ya lo explicamos en 3 dimensiones. Y acá tenemos algo que vamos a trabajar. ¿Cómo se llama esto? ¿Producto qué? Producto cruz. Cierto, un producto cruz. Cuando te habla de producto cruz, estamos hablando de determinantes, ¿cierto? Desarrollando esta parte. Que yo les comentaba a ustedes que eventualmente nos apoyaríamos en el álgebra lineal para trabajar en el cálculo vectorial. Bueno, acá tenemos un consolidado en cuanto al contenido temático de campos escalar y campos vectoriales. Algunos conceptos importantes, entonces necesitaré del apoyo de ustedes para ir leyéndolo y comprendiéndolo. Puede ser iniciando con el rojo, continuando con lo azul. ¿Quién inicia? Los conceptos anteriores tienen sentido físico para N2 y 3. Muy bien. Continúen. Pueden aparecer en ocasiones campos vectoriales en la forma de R a la M, a la M, hasta R a la M. Pues son diferentes, ¿verdad? Ajá. Pues, si se da cuenta de la pregunta que me hizo ahorita, R a la M y a la N, no puede ser, ¿cierto? Es R a la M en R, o sea que ese M sería 1, acá sería 2 o 3, muy bien. Ahora, lo azul, lo que está en azul. Ejemplo de campos vectoriales. O tipos de campos vectoriales. Campos de fuerzas, campos de fuerzas gravitatorias y eléctricas. Campos de velocidades, movimiento del viento, corrientes oceánicas, velocidad de un fluido. Y campos de flujo, descrito por un flujo de calor. Bueno, listo, gracias. Permítanme, nos detenemos acá. ¿Recuerdan? A propósito del comentario del compañero al inicio, que nos dio un ejemplo, ¿verdad? Acá está, corrientes oceánicas. ¿Está el compañero por ahí? Sí, señor. Listo. Recuerden que usted hizo el aporte de la corriente oceánica. Aquí está un ejemplo de un campo de velocidad. Perfecto, muy bien. Y la compañera que nos habló del flujo de calor. ¿Está por allí la compañera? Sí, profe. Muy bien, aquí está su aporte. Entonces, vemos que el campo vectorial, aunque sea temperatura, campo de flujo, lo podemos expresar como campo vectorial. Lo que yo quiero decirles es que no nos enfrasquemos en que es 1, 2, 3 dimensiones, no. Es una combinación de ambas y digamos que el campo vectorial se alimenta del escalar porque necesito de números para poder expresarlo. Muy bien. ¿Comprendido? Sí, señor. Profe. Bueno, ejemplos de campos escalares. ¿Cuáles serían? Lo último, lo que está en azul. Los que proporcionan la densidad, temperatura, altura, presión y tiempo.
Analicemos estas magnitudes. ¿Qué es la densidad? ¿Qué es la temperatura? ¿Qué es la altura? ¿Qué es la presión? ¿Qué es el tiempo? ¿La densidad es una magnitud fundamental o es secundaria? Pregunta. ¿La qué? La densidad. Secundaria, profe. Secundaria, porque me estoy pensando qué medida, a ver. ¿Densidad qué es? Ustedes que manejan química. Masa sobre volumen. Masa sobre volumen, muy bien. Si estamos hablando de el espacio físico matemático, estamos hablando de ancho, largo y alto. Entonces estaríamos hablando de esa dimensión, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando, aunque sea, por ejemplo, un cubo, los lados miden lo mismo. El ancho es igual al largo, es igual al alto. Pero estamos hablando de largo, longitud L, elevado a la 3. Entonces, de por sí ya es secundaria, porque es L a la 3. La temperatura es fundamental. Es una de las magnitudes fundamentales, que son los grados. La altura está hablando de longitud, es una magnitud fundamental. La presión la podría tomar como una secundaria, porque está hablando de fuerza sobre área. Perfecto. Columnas de mercurio. Perfecto. El tiempo es una magnitud fundamental. ¿Comprendido? Sí, profe. Muy bien. ¿Continuamos? ¿O van a copiar? Podemos continuar. Sí, profe. Les recomendaría que copiaran este gráfico y lo explicamos. ¿Me dicen cuánto seguimos? Bueno, si son observadores, ¿qué diferencia tienen estos dos gráficos? ¿Y cómo los relacionamos con el tercero? A ver. ¿Cómo visualizamos un vector? ¿Cómo relacionamos el gráfico AB con el C? ¿Y qué diferenciamos el gráfico AB? Del A y del B, perdón. Profe, ¿podría repetir la pregunta? Tenemos tres gráficos, A, B y C. ¿Qué se diferencia del gráfico A del gráfico B? ¿Y cómo relacionamos el gráfico A y el gráfico B con el gráfico C? Pues que el gráfico A y B son que vectoriales, escalares, y el C es vectorial. Bueno, les recomendaría que visualizaran
este puntico rojo que está acá, al inicio del vector, y cómo es trasladado a la parte central. La explicación de la cuadrícula roja me lo está indicando ahora. No sería el mismo vector, pero trasladado. Es trasladado, perfecto. El vector es trasladado, ¿cierto? Normalmente dice una manera de visualizar es anclar en cada punto de XY el respectivo vector XY trasladado desde el origen. Y otra manera es anclar el vector de tal manera que el punto medio quede en el vector, quede en el medio del vector. ¿Para qué? Este vector apenas es una representación de un flujo vectorial. ¿Cómo relacionamos el vector A, el gráfico A y el gráfico B con el gráfico C? Que aquí representamos un vector, pero aquí representamos n vectores, infinitos vectores. Y si se dan cuenta, dependiendo de la ubicación, así será la dirección. O sea, la manera como yo lo expreso con respecto al eje de X. Para un campo vectorial, no lo expresaré como un solo vector, sino como lo que tenemos en el gráfico C. Profe, una pregunta, o sea, entonces no me quedó muy claro cuál sería la función de trasladar el vector. O sea, el punto que quede en el medio. Cuando usted traslada un vector, mire, cuando usted expresa un vector en un punto cualquiera, la capacidad que tiene el vector, no sé si usted, bueno, usted vio álgebra lineal, ¿no? Cuando un vector es equivalente, cuando tiene la misma magnitud, la misma dirección, el mismo sentido. Quiere decir que este vector que está acá, como lo afirmó el compañero, yo lo puedo trasladar al origen. Simplemente ¿cómo? Trazando este mismo vector paralelo acá al origen. No cambiará. Entonces, en la medida en que usted lo exprese en el plano, como en este caso, este vector que está acá, en esta parte, en este punto del XY, yo lo puedo trasladar al origen. Ahora, la manera de representarlo al inicio del vector o en la parte intermedia, no, es una posibilidad. Si eso responde a su pregunta. Este mismo vector que está acá va a ser un mismo vector equivalente si yo lo traslado acá. Va a ser el mismo vector. Ahora, y serán tanto, este vector que está acá será el mismo vector que está acá. Y será el mismo vector que yo traslade acá. Y será el mismo que yo traslade acá. Porque va a tener el mismo tamaño y se da cuenta. Si agrandamos esto, todos son vectores equivalentes. Mírenlos. Todos son equivalentes. O sea que usted podría trasladar este vector al origen y sería el mismo. De hecho, acá en el origen debería existir un igual. Son vectores todos equivalentes. Si eso responde a su pregunta. Ahora, el que le coloque el inicio, el origen aquí, con el punto intermedio, es por procedimiento gráfico, pero no interesa. Ahí se puede colocarlo así al inicio. Ojo, ¿por qué? Porque cada vector tiene que respetar el flujo que vemos allí. Más adelante miraremos el ejemplo de diferentes campos vectoriales y se dará cuenta del flujo. Llegamos a 16 diapositivas. ¿Qué vemos acá? Ok, lo que yo veo son alrededor de 3 funciones, 3 vectores. 3 funciones. O sea, si yo estoy mal, si es, perdón, hay una función inversa de X que es la línea verde. Y las otras dos
siendo este caso la roja y el azul, no sé de pronto qué significarían o qué representan. Siendo que la roja la diapositiva está diciendo es un máximo local, pero hasta ahí. Bueno, se acerca bastante a lo que estamos viendo. La función que está en verde, entenderé yo que es una función cuadrática, una parábola que abre hacia arriba. Listo, la que está en verde. Cuando usted habla, observa este f' x, estaríamos hablando o relacionando esta función como la derivada de una función. Para poder derivar la función, para poder hallar un máximo, un mínimo, local o general, estaríamos hablando de concepto de derivada. Acá tenemos una función, la que está en rojo, perfecto, y podríamos mirar como una especie de función la que está en azul, como una línea recta, una función lineal. Y la función roja sería una función sinoidal, o sea, seno, coseno. Muy bien, lo que usted puede observar, o el objetivo de esta presentación, de esta diapositiva a propósito, es el de hablar de un campo vectorial. Estamos hablando del concepto de derivada. Listo, cuando yo derivo, puedo hallar un punto máximo, o sea, máximos o mínimos locales, o máximos o mínimos totales. Listo, a eso es que se enfoca la inclusión de esta diapositiva dentro del contenido temático. ¿Comprendido? Concepto de derivada. Los demás de la clase. Sí, ¿Estamos de acuerdo? Ok. Sí, profe. Entonces vamos a aplicar derivada dentro de campo vectorial. Ya nos estamos apartando ya un poquito más del campo vectorial como físico para ir ubicándolo ya en cálculo diferencial y la aplicación. ¿Me dicen cuándo podemos seguir? Podemos continuar. Sí, profe. Cuando hablamos de gradiente, bueno, este es un tema de cálculo vectorial, pero cuando a ustedes les viene a la mente el concepto de gradiente, ¿en qué piensan? A ver. Una granadilla muy grande. Gradiente, granadilla. Oiga, es matemático. Ok. Concepto matemático. Gradiente. El símbolo que ustedes ven acá. Gradiente. Si yo tengo esto, miren, si yo tengo esto, una función, esta función z igual a x2 más y2. Listo. Y me resulta esto que está acá. Mire, comparen en la función z y miren esto como resultado. Asocien. ¿De qué estamos hablando? Profe, son sus derivadas parciales. Estamos hablando de derivada parcial. Muy bien. Con respecto a x, entonces yo voy a expresar el gradiente de esta función va a ser 2x, porque lo que estoy derivando, cada variable con respecto a ella. Va a ser derivada parcial, efectivamente, pero entendiendo que va a ser la derivada con respecto a cada variable. Si aquí existiera z, entonces tendríamos que explicar aquí w igual a x2 más y2 más z2. Entonces aquí tendríamos 2x, 2y, 2z. Muy bien. Cuando hablamos de gradiente estamos hablando de derivada. Y esta es una expresión de campo vectorial. El vector gradiente o el campo gradiente es un tipo de campo vectorial. ¿Comprendido? Sí, señor. Muy bien. Si quieren copiar, por favor.
Cuando ustedes digan gradiente, estoy derivando una variable con respecto a ella. Solamente. Podemos continuar. Todavía no, profe. Bueno. ¿Me avisan cuándo? Profe, igualmente usted va a pasar ese documento, ¿cierto? Sí, siempre les coloco las presentaciones y no solo las presentaciones, documentos anexos, o sea, ejercicios, ¿sí me entiendes? Okay. Respetando la ley, la propiedad del autor. Siempre tiene que mencionarse la fuente. Aquí tenemos una representación, otra representación de un campo vectorial. Bitácora de clase de esta semana. Plazo de presentación 8:30 de la mañana del próximo viernes. ¿Me escuchan? Sí, profe. Mencionen una clasificación completa, o sea, van a colocar ejemplos, el número lo colocan ustedes, la cantidad la colocan ustedes, de campos escalares y campos vectoriales. Profesor, un ejemplo de campo vectorial, el campo gravitatorio, ya está acá. El campo, busquen, van a investigar. Profe, ¿puede repetirlo el enunciado de la bitácora, por favor? La mayor cantidad de ejemplos de campos escalares y campos vectoriales. La mayor cantidad de ejemplos que usted pueda investigar. Nada más lo menciona. Ejemplo de campos escalares, esto, y esto. Vectoriales, tal. Listo, el formatico yo se lo subo a la plataforma para que usted lo desarrolle ahí. Plazo, 8:30 de la mañana del próximo viernes. El próximo viernes es 7 de julio. 7 de mayo. ¿Estamos de acuerdo? Les agradezco. No hay correo, no hay llamada, no hay envío. Profesor, se me pasó y no lo pude mandar. Si no mando la bitácora, no mando la bitácora. Va a estar abierto hasta las... Bueno, se las voy a colocar hasta las 10:30 del próximo viernes. Bueno, se las voy a colocar hasta las 12 del mediodía del próximo viernes. Listo. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. ¿Para dónde queda? Profe, que se la mandé por el WhatsApp. Profe, que se la mandé por el correo. Ojo, les quiero comentar algo. Estamos en situación de pandemia, dificultades y todo, pero el profe trata de dar lo mejor de sí. Cuadramos, planificamos la cuestión. Profe, yo se lo mandé por el WhatsApp porque se me pasó de la hora, se me cerró la plataforma y yo se lo mandé por el WhatsApp. Bueno, ni lo puede hacer porque nadie es autónomo ni arbitrario, porque no lo puede hacer. Porque el tiempo del profe no depende del tiempo del estudiante. Yo se lo mandé por aquí porque se me cerró la plataforma. Se le cerró la plataforma. Ya yo les comenté al comienzo de la primera clase que eventualmente haré una oportunidad con rebaja de nota. Porque si el estudiante comprometido hizo el esfuerzo de realizar la tarea, debe ser valorado, ¿cierto? De manera tal que debe tener una mejor calificación que el estudiante que no lo pudo hacer o no lo quiso hacer.
Eso se lo mandé por acá por el WhatsApp porque se me cerró. No. En primer lugar, no lo puede hacer porque no lo he autorizado. Eso se lo mandé por el correo porque no lo puede hacer porque no lo he autorizado. Pero estamos en situación de pandemia. No. Si cada persona hiciera lo que quisiera en esta situación, imagínense. Yo creo que ustedes me entiendan. Creo que me entienden, ¿verdad? Sí, profesor. Debe haber un conducto, un procedimiento normal, porque imagínense un profesor que 25 estudiantes, 40 estudiantes, yo tuve un curso de 70 estudiantes, que a un estudiante se le ocurre hacer lo que quiera y a esos no solamente a él, a 50 más del grupo, y si hay 4 grupos serían 200 estudiantes. Entonces, se apropian de la privacidad de otra persona, se vuelan los procedimientos y hay un reglamento que hay que cumplir. Entonces, sí les agradezco. Entonces, nos comunicamos por el WhatsApp, ya yo les dije. Ojo, si la clase no comenzó, no se desesperen, el profe les va a mandar el link. O sea, no nos aventuremos a conjeturas, a eso me refiero. El profesor coloca unos lineamientos, el profesor se conecta y el profesor les va a avisar. Si se retrasó 20 minutos, igual ustedes pueden retrasarse al iniciar la clase, a presentarse, no hay problema. No quiero que de pronto, que el profesor no ha mandado, que qué será, que qué habrá pasado. El profe les avisará en su momento y les indicará. No se desesperen. Continuamos. El profesor es grosero, me devolvió el trabajo. No, trabajas por el conducto indicado. Acá vemos otras representaciones de campos vectoriales, 3 dimensiones. ¿Listo? No se relacionan de alguna manera esta superficie S con esta representación. Si se dan cuenta, no lo relacionamos. Es la manera como podemos expresar en 3 dimensiones. Dice, parte de la representación, si se dan cuenta, aquí no estaríamos hablando de gradiente, porque este gradiente sería efectivamente 2x, 2y. No existe más nada. No podría haber 1. ¿Cierto? No podría porque la derivada de esto es 0. Y ahora bien, ¿yo cómo derivaría este 1? ¿No? Me dice que puedo representar cualquier superficie en 3 dimensiones, es lo que me está diciendo. El 1 es efectivo. Creo. Ya reviso bien para decirle bien. Les agradezco que están programando un evento y que para el lunes. Acá académico. Ya le digo. Lunes. No. No, profesor. No lo es. No lo es. ¿Y el primero de mayo? ¿Dónde quedó el primero de mayo? Sábado. Que es el día de trabajo, que es el día festivo. El que es festivo es el 15, profe, que es el día del maestro. Oye, pero entonces uno no trabaja el 1 de mayo, ¿verdad? No. ¿Qué dice? El 1 de mayo no se trabaja. No se trabaja el 1 de mayo. Los profes tampoco, ¿verdad? Sí, los profes tampoco. Ojo, la docencia es un buen trabajo. Es gratificante. Entonces es un buen trabajo. Entonces sí, efectivamente voy a preguntar si el sábado se trabaja. Creo que no, ¿verdad? Creo que es el 1 de mayo, es festivo. El 1 de mayo. Festivo y en toque de queda. Así es, profe, toque de queda. En Barranquilla no se pudo hacer desde ayer porque, imagínense. Profe, ¿puedo hacerme favor de seguir un momentico?
Claro, y un comentario acá, imagínese, eso depende de cada persona, ya esto, imagínese usted está detrás de alguien para que no salga. Profesor Marco, entonces hay que subir lo de que usted me acaba de decir de el campo, Bitácora. sí, la bitácora con el ejemplo al Silvi. Sí, al Zigbee. Yo les hablo el espacio y le coloco el plazo hasta las 12 del día del próximo viernes. Entonces, si yo lo coloco el espacio hoy y usted tiene tiempito, lo monta el sábado, lo monta el domingo. No hay problema. A lo que me refiero es que de pronto algún compañero que se ha despistado o se le pase, y por eso se me pasó y se lo mandé por aquí. No lo recibo. Ah, bueno, Listo, tienen hasta el viernes. Listo, profe. Muy bien. Quiero que les quede claro, no es por como terquedad, sino es corrección, o sea, es procedimiento que hay que seguir, porque de pronto va a haber algún estudiante que va a escribir, entonces, ojo que tampoco es conveniente comunicación privada, docente-estudiante, existe un conducto que es el grupo de WhatsApp. Por todo, por corrección, por procedimiento, es lo indicado. Continuamos. Sí, ya, profe. Entonces aquí tenemos ya, miren, si se dan cuenta, tenemos ya. Esto lo miraremos, bueno, ustedes lo miraron, recuerden que ustedes trabajaron transformación lineal, en álgebra lineal, ¿lo trabajaron? Sí, señor. Sí, profe. Muy bien. Entonces, hablábamos algo así como que de un dominio y un rango, o también en cálculo diferencial. Recuerda que trabajamos con posición de funciones, que es la manera como expresábamos una tercera función a partir de otras dos. Bueno, de alguna manera aquí estamos hablando, si reemplazáramos estas variables, los valores de variables por números reales en X y en Y, encontraríamos esto que tenemos acá. Si reemplazamos X y Y por 1 y 1, acá tendríamos 1, 2 y 8. Si lo hiciéramos con cada número real, cada pareja 1, 1, menos 2, 0, 0, 0, menos 1, 2, etcétera, etcétera, etcétera. Acá dice continuará, punto suspensivo. Así tendremos otros ejemplos. Esto como campo escalar. Profesor, buenos días. Una pregunta. Buenos días. Lo que pasa es que yo no había podido entrar a la clase pasada porque a mí no me llegó ningún link. Entonces no sabía que había grupo de WhatsApp para ver si me puede hacer el favor y me manda el link del grupo o me agrega a alguien. Los compañeros lo tienen ahí, por favor, internamente, allí en el chat. En el chat de la clase, coloque su número, ¿te parece? O envíenle por favor el link allí a la compañera en el chat para que ella se pueda agregar. ¿Tu nombre es? Andrea Freile. Bueno, Andrea, ahí está el link, Andrea. Listo, ya envié el link. Gracias. Muchas gracias, Carolina. Muy bien. Bueno, ya tengo un poquito la garganta, un poquito. ¿Quién nos ayuda aquí con la lectura de esta diapositiva 31? Ya llevamos 31 diapositivas, más lo que hemos conversado. A ver, qué bueno. Nos ha rendido.
Y ¿Qué m dice igual ahí? a 1, tenemos f igual u, no me acuerdo bien cuál es el signo. O sea, estaríamos hablando, lo ayudo acá, de un subconjunto U. Un conjunto U que es su conjunto de los números reales, ¿cierto? Ay, yo no quiero En hablar R. con ese man, pero es culé flojo. Estamos Bueno, no me consolidando enseña lo que nada. dijimos al comienzo. Es una función escalar, estamos hablando de números reales. Listo. De varias variables. Muy bien. Acá tenemos una función de dos variables, de R2 en R. Acá tenemos una función de tres variables, de R3 en R. Estoy hablando del tercer gráfico, este que tenemos acá. No se ve no se ve mucho porque está tan pequeño, pero acá está. Lo que quieran copiar. Perfecto. Pueden copiar si quieren. Si nos damos cuenta, ya estamos aterrizando los conceptos de funciones escalares o campo escalar y de campo vectorial, ya enfocándolo a la matemática ya. Continuamos. Entonces, acá tenemos un ejemplo gráfico de dos variables que pueden ser representadas gráficamente en el espacio. Porque Z sería una combinación de las variables X y Y. X, esta expresión es un plano, pero ya tendríamos una variable. Si tuviera valores a X y a Y, tendríamos el valor de Z reflejado acá.
¿Ah? No, yo me levanté temprano. Me levanté como a las 6:30. Si yo me di cuenta porque usted ya estaba en el baño ya sentada. Alguien está con el micrófono abierto por ahí. Yo, profe, Alguien perdón. tiene el micrófono abierto. Jorge, Me va regañando, alguien tiene el micrófono abierto. Listo, ¿cómo proyectaríamos este casquete que está acá, semicasquete? ¿Cómo lo proyectaríamos en el plano? Ahí me lo estoy diciendo, claro que es un poco agrandadito, ¿verdad? Debería ser, bueno, un poquito más pequeño, pero se refleja como un círculo, ¿verdad? En el plano aquí. Y entonces tenemos una tridimensión, un semicasquete esférico, proyectado en un plano, ¿y qué me origina? Un círculo. ¿Comprendido? sí, profe. Muy bien. Entonces, no quisiera saturarlo. Vamos a mirar. Vamos a mirar. Estaba mirando acá donde tenía. Permítame un segundito, estoy revisando acá algo. Hoy es 4 de 12, 10 de febrero, 4 de marzo. Bueno, no pude grabar acá. Aquí está. ...26 de abril. ¿Quién no asistió? A ver. Yo de 26 Vamos a mirar no puedo cuántos asistir. tenemos acá. Yo el miércoles 29, 28 no ¿verdad? quiero. Sí. No. Hoy. Tenemos 29 estudiantes. Voy a mirar cuántos tenemos en... la lista. Deberían asistir 27 estudiantes. Creo que somos Bueno, pero ya hay 27 estudiantes. Somos 29 porque está usted y la otra pantalla de que Sí, tenemos claro. 27. Bueno, eso me demuestra el compromiso que tienen ustedes. Entonces los felicito, ¿ok? Nos encontramos nuevamente el próximo miércoles. ¿Cómo les pareció la clase? A ver. Sabroso. Interesante. 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 Elegante. Contenidos aclarados.
Bueno, porque está el profe acá, contenidos aclarados, ¿sí? Bueno, lo importante es eso.